Muy buenas tardes, licenciado Agustín Sierra Matos. En esta oportunidad voy a exponer sobre las secuelas en víctimas de delitos violentos. Mi nombre es Akemi Baltasar Quispe, soy estudiante de psicología, soy estudiante de la Universidad Alas Peruanas y vamos a empezar con el tema. Primero comenzamos con las secuelas en víctimas de delitos violentos. Las lesiones psíquicas, son medibles mediante instrumentos psicológicos estandarizados y baremados en población peruana. Las más frecuentes son los trastornos adaptivos, que son los problemas familiares, por ejemplo, un divorcio o una ruptura de parejas. En lo laboral también puede ser cuando te despiden o cambio de trabajo, ¿no? También están los trastornos de estrés postraumático. ¿Cómo lo podríamos decir? Es si es una pérdida de algún ser querido, tu papá, tu mamá o alguna persona que estimes bastante, ¿verdad? O si tienes un accidente y terminas herido, fuertemente herido, que pierdes algunas partes de tu cuerpo, por ejemplo, podría ser tus piernas, tus brazos, o quizá ya no puedas ver nunca más, y todo eso se ocasiona y es un trastorno de estrés postraumático. También tenemos la descomposición de una personalidad en riesgo de previo. Aparte son las secuelas emocionales, surgen cuando el daño psíquico ya se ha estabilizado, resultando una incapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo, ni el tratamiento adecuado. Están los cambios profundos en la estructura de la personalidad. Hablamos con el segundo punto, que son las secuelas en víctimas de delitos violentos. Son los psicodiagnósticos de estrés postraumático, como ya bien lo había mencionado. También el psicodiagnóstico de trastorno por estrés agudo y el psicodiagnóstico de trastorno adaptivo. Seguimos con las agresiones sexuales en adultos. El impacto psicológico dependerá de una serie de factores, por delito o de la víctima, ¿no? Los factores protectores del trauma se relacionan con apoyo social de la víctima y el proceso judicial. Seguimos con las secuelas en víctimas de delitos de los violentos. En el tercer punto son las agresiones sexuales en adultos. Son las consecuencias psicológicas de estas agresiones deben distinguirse según parámetros temporales: a corto plazo, medio plazo y a largo plazo. También está el sentimiento de culpa. Las personas se sienten culpables por lo que ha pasado, dicen no, es mi culpa por todo lo que ha pasado, se empiezan a culparse de todo ello y sienten a tener un estrés muy grande en su vida, se encierran, no quieren salir, sienten que la gente les va a ver mal y todo ello ocasiona mucho estrés y mucho estrés postraumático. La característica propia de estos delitos se agravan cuando la persona agresora es conocida. Peor aún, si la persona agresora que le hayan agredido puede ser un familiar, hasta un papá suyo o un hermano. Muchas ocasiones ha pasado eso aquí en Perú, que se ha visto que padres o primos, familiares o tíos les violan a sus hijos, sobrinos, sobrinas, entre otras. Y esas personas se sienten mucho peor aún interiormente por todo ello, porque son sus familiares mismos, se sienten muy mal y con todo eso están un estrés, se sienten, entran en una depresión muy grande en su vida. Y como esas personas siempre están en su alrededor y posiblemente no hayan sido culpadas o encerradas por el delito que hayan cometido, las personas agredidas o agredidas sexualmente se sienten amenazadas y se encierran en su mundo y no quieren salir, no quieren verlo, se sienten ya con baja autoestima y muchas cosas más.
También están los pensamientos recurrentes en relación a las medidas protectoras. Pasamos al siguiente punto, que son las secuelas en víctimas de delitos violentos. Son las agresiones y abuso sexual de menores, entre las cuales son las secuelas de este tipo de delitos son muy similares a otro tipo de maltratos. La síntesis de Echeverría y Guerrebería en el 2000, estos delitos suelen darse en el ámbito de la familia o cercano al menor. Como bien ya lo había mencionado, todo ello se da en la familia nomás, cuando la madre así le deja a sus hijos a cargo de otras personas para irse al trabajo, así a sus niños pequeños, y esos niños pequeños se ven abusados por esas personas que están cercanas o que les esté cuidando. Así como se ha visto un caso hace poco tiempo de una madre que lo dejó a su bebé recién nacido de un mes a 2 meses aproximadamente, y su padre lo había violado. Y peor aún es que la madre lo estaba tapando al padre para no sacar afuera el delito cometido por el esposo suyo. También en el siguiente punto es la mayoría de ellos es en contra de las niñas. Generalmente pasa eso en las niñas, en las mujeres, ¿no? También dos bandas de edad de mayor riesgo son de 6 a 7 años y de 10 a 12 años. Suelen ser conductas muy repetidas con un inicio leve para ir creciendo en intensidad. Revictimización, mayor riesgo de secuelas psicológicas. Las secuelas psicológicas en víctimas de terrorismo también están en la vulneración de la idea de justicia. La víctima en situación de indefensión absoluta son los sentimientos de rabia profunda hacia el agresor. Anteriormente, hace muchos años atrás, por ejemplo aquí en Huancavelica, había mucho terrorismo, y esos terroristas abusaban de las personas que tenían a lo lejos sus ganados, le quitaban sus ganados, sus pertenencias, y hasta injustamente les mataban a algunos de ellos que no les quería dar lo que es de ellos, ¿verdad? Y los niños quedaban con una rabia, una cólera hacia ellos interiormente, se sentían muy mal y con ganas de vengarse, y ya creaba muchas cosas malas en ellos interiormente. En el otro punto es el impacto psicológico en estas víctimas es muy elevado, lo que aumenta 2 a 3 veces la probabilidad de sufrir algún trastorno psicopatológico. También el impacto es similar tanto en los supervivientes como en los familiares de los fallecidos. Esas personas ya psicológicamente, como ya bien lo había mencionado, podrían querer hasta matarles a esas personas que le han hecho daño, quererles hacer algún daño, vengarse, o hasta hacer lo mismo porque lo han vivido, y hay veces psicológicamente ya están mal y hacen lo mismo, y ellos se vuelven como terroristas y van haciendo lo mismo en lo que a ellos les han hecho cuando eran pequeños. Las siguientes son las secuelas psicológicas en víctimas de secuestros. Es la incertidumbre continuada, el aislamiento social. Se aíslan de todas las personas. Es como decir, a mí me estuvieran secuestrando, me aislaría de todas las personas a mi alrededor porque ya tendría miedo de todo ello por todo lo que haya pasado, ¿no? Me encerraría en mi cuarto, no me gustarían las ventanas abiertas, me encerraría en el cuarto pero con llave adentro. Estaría muy cuidadosa, si escucharía un ruido estaría ya con miedo, y todo eso ocasiona cuando las víctimas les hayan secuestrado. También son las condiciones de reclusión, la ausencia total de percepción de control. También en el otro punto son las víctimas se sienten amenazadas por esas personas, amenazada de la propia vida,
amenazada de la seguridad emocional, amenazada de la autoimagen, amenazada al sistema de valores, entre otros también es, por ejemplo, cuando a una persona le hayan grabado y le estén amenazándole por internet, lo voy a publicar tu video o uno que otro, ¿verdad? Son víctimas que se sienten amenazadas contra todo ello, emocionalmente, psicológicamente. Son las distintas fases de acomodación al hecho, las distintas reacciones psicológicas tras la liberación, las alucinaciones, la depresión, las crisis extremas de ansiedad, las pesadillas, las reacciones, los agaróficas, el síndrome de estrés postraumático, la amnesia y muchas cosas más. Entre ellos está, al dormir se sienten sienten que vuelven al lugar, que han sido secuestrados, y gritan al momento de despertar porque todavía aún no lo han superado todo ello. Tienen crisis al escuchar algún ruido en casa, tienen crisis, se empiezan a gritar, tienen miedo, se esconden, tienen depresión por todo ello que les está pasando, que no pueden salir a la sociedad, no pueden contarles a nadie, y a veces por miedo o temor que les pueda decir. También tienen amnesia, se empiezan a olvidar cosas y empiezan a cambiar su personalidad. Es como decir, hay veces pueden ser unos niños alegres, pero después de haberles pasado todas esas cosas se vuelven en niños o niñas tristes o personas tristes con miedo. Ya nunca vuelven a ser las mismas personas después de todo ello, lo que les ha pasado en esa vida, en ese tiempo. Seguimos y a continuación tenemos la evaluación de riesgo, que son los factores ligados a la personalidad: el trastorno mental del delito, el trastorno de personalidad y riesgo de comportamientos violentos, trastorno antisocial de la personalidad. Ya se vuelven antisociales, aunque ya aún hayan sido un poco superados, las personas ya se vuelven antisociales, no son comúnmente de confiar en alguien, que sí deberían, pero ya no confían. Es el trastorno explosivo, rápidamente cuando alguien le dice algo, explotan en una, ¿no? Y es el trastorno límite de la personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Son personas que quieren cuidar, se obsesionan con una persona y la cuidan, y no les gustaría que le pase lo mismo también, ¿no? Los factores ligados a las interacciones: el agresor, la víctima y el contexto. Potencial individual de peligrosidad. También qué condiciones pueden desencadenar un comportamiento violento en dicha persona. Podría alejar a muchas personas de su entorno, amigos, familiares, con el comportamiento que está teniendo y todo ello, pero lo que podemos hacer ante todo ello es apoyar siempre a las personas que hayan pasado por esos momentos muy malos, que nunca nos gustaría a nosotros pasar por ellos. Apoyarles, hablarles psicológicamente, tener un apoyo y ayudarles de esa manera a las personas. Bueno, para finalizar el tema, les doy muchas gracias al Magíster Salcedo por este apoyo y darnos este trabajo para podernos enriquecer mejor en nuestra sabiduría. Gracias.